Somos el equipo número 2 y hoy vamos a presentar el caso clínico de insuficiencia renal con anemia. Nuestro equipo está conformado por Cabrera García Jesús Salón, Figueroa de la Paz Alejandro, García Rodríguez Alondra, Yáñez Adrián y yo, Yulisa Castro Perea. Respecto a la ficha de identificación del paciente, tenemos que es una paciente femenina de 85 años de edad, nacida el 22 de septiembre de 1939, de religión católica, nacionalidad mexicana, su ocupación es ama de casa y su estado civil viuda. En los antecedentes heredofamiliares encontramos que el padre fue finado a los 72 años de edad por una causa desconocida y padeciendo diabetes mellitus. La madre fue finada a los 80 años de edad por infarto agudo al miocardio, padeciendo hipertensión arterial y diabetes mellitus. Respecto a sus hermanos, 2 fueron finados por causa desconocida y 2 siguen vivos y padecen diabetes mellitus. En antecedentes personales no patológicos, niega alergias y toxicomanías, pero presenta tabaquismo positivo con un consumo de 2 cigarros al día durante 25 años. En antecedentes personales patológicos, otros antecedentes de la paciente es que presenta hipertensión arterial con seguimiento previo por las consultas igual pues de hipertensión arterial, presenta diabetes mellitus igual con tratamiento farmacológico, dislipidemia, hiperuricemia sintomática con algunas crisis gotosas ocasionales, insuficiencia cardíaca con grado 2 y estenosis aórtica moderada. Respecto al padecimiento actual, pues es una paciente femenina de 85 años que presenta insuficiencia renal crónica, esta secundaria a una hiperfiltración y a una nefropatía diabética en estadio 4. Lo que encontramos en la exploración física fue una presión arterial de 145/70, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, con una temperatura febril, peso de 85 kilogramos y una estatura de 160 centímetros, lo que nos da un índice de masa corporal de 33.20 kilogramos. Lo que debemos preguntarnos ahora es que si la paciente está en metas para su respectivo tratamiento antihipertensivo y pues como vemos la paciente presenta una presión de 145/70 y pues lo que nos dice la guía de prácticas clínicas es que las metas del tratamiento antihipertensivo en adultos mayores de 80 años son mantener la presión arterial sistólica entre 140 y 150 y la presión arterial diastólica entre 66 y entre 90, pues es decir que la paciente está dentro de las metas. En la exploración por aparatos y sistemas en cabeza y cuello podemos encontrar que la paciente no tiene datos de ingurgitación yugular y encontramos unas caróticas rítmicas y sistémicas. En la exploración de tórax, específicamente en la auscultación pulmonar, encontramos un muelle vesicular conservado y crepitantes inspiratorios en ambas bases pulmonares. En la auscultación cardiológica encontramos que es rítmica y presencia de soplo sistólico grado 3 en el foco aórtico. Respecto a la exploración de abdomen, encontramos normal sin ningún otro hallazgo. Y en las extremidades encontramos pulsos pedios presentes, pero un poco débiles. Y también se encontró edema perimariolares. Y respecto a los interrogatorios por aparatos y sistemas, pues no referido. Bueno, ahora vamos a hablar de los estudios que se le pidieron al paciente, en este caso. Y tenemos que se le pidió una química sanguínea, un ego y un hemograma. En la creatinina pues está un poco elevado, como podemos ver, y la filtración glomerular también está demasiado disminuida.
El ácido úrico se encuentra normal, las proteínas totales, la albúmina, la glucosa está un poco elevada, pero normal, porque recordamos que esta paciente es diabética. La hemoglobina glucosilada todavía se encuentra en valores normales, el sodio normal, y en el ego, la proteinuria y la diuresis también se encuentran normales. Y el hemograma es cuando les damos cuenta que tiene anemia por la hemoglobina que está baja, y también se encuentra con un hematocrito disminuido también. Y aquí podemos ver que se encuentran metas de diabetes todavía con la hemoglobina glucosilada menor a 7% y una glucosa preprandial o postprandial menor a 180 o de 80 a 130. También se le pidió un perfil férrico y vitaminas en donde el hierro salió normal, la ferritina también, la transferrina, lo único que salió que fue el que le hizo el diagnóstico de anemia fue la hemoglobina baja. En el diagnóstico tenemos que esta paciente sufre una enfermedad renal crónica con anemia, en este un estadio G4, y la enfermedad renal crónica se diagnosticar en anemia con adultos cuando la concentración de hemoglobina sea menor a 13 gramos por decilitro y en hombres, y en mujeres menor a 12 gramos por decilitro. Y pues aquí podemos ver las categorías en donde tenemos la tasa de filtrado glomerular, que en esta paciente se encuentra en 26 y se encuentra en estadio G4, que está en prediálisis. Y aquí tenemos un algoritmo en el que podemos dar un seguimiento a la enfermedad renal crónica. Encontramos que la paciente se encuentra con distintos factores de riesgo, como son la diabetes y la hipertensión, y también la enfermedad cardiovascular, que es insuficiencia aórtica. Y tomamos la medida que, pues en este caso es sí, ¿no? Y medimos la presión arterial, es lo que se suele hacer, ¿no? En el seguimiento, seleccionar creatininas, estimar la tasa de filtrado, que está en 26, y podemos ver que cuando es menor a 60 y un aclaramiento de creatinina mayor a 30 en 3 meses, ahí es cuando clasificamos la enfermedad renal crónica, que recordamos que está en estadio G4, con una tasa de filtrado glomerular menor a 30. Y es cuando se toman medidas de evitar cualquier AINE, los bisfosfonatos, la metformina, que es un medicamento para la diabetes, pero en este caso la paciente estaba tomando otro, porque no puede tomar este. Y pues se debe tomar medidas con los YECAS y ARA2. Y pues las metas de la diabetes, que la hemoglobina glucosilada debe ser menor a 7%, y también que se debe considerar un tratamiento para las dislipidemias del paciente cuando es mayor a 50 años o con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que esta paciente ya lo presentaba. Bueno, y pues vamos a empezar a analizar un poco el tratamiento que se le dio al paciente en su ingreso al hospital. Y pues hay que recordar primero que el diagnóstico que tiene este paciente de su ingreso es de enfermedad renal crónica con anemia, pero sabemos de antemano y con la historia clínica del paciente, pues que tiene otros padecimientos, como lo sería la insuficiencia cardíaca clase 2 por la NIJA, más estenosis aórtica moderada, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia y previamente también tuvo ataques de gota e hiperuricemia. Entonces, partiendo de ese análisis, pues hay que recordar que el padecimiento de insuficiencia renal crónica y su tensión arterial, bueno, precisamente la tensión arterial se encontraba en buen estado, pero la insuficiencia renal le viene trayendo problemas, por lo que el medicamento que podríamos considerar que se le está dando para controlar este padecimiento sería la furosemida y el tiazida más para un control de la presión arterial, pero hay que recordar que estos medicamentos ambos comparten ciertos efectos adversos, como lo sería la hipopotasemia, la hiperuricemia y la hiponatremia. Entonces, hay que analizar quizá un poco el conjunto de la furosemida con la tiazida, que es la clortalidona. Si vemos la darbepoetina, pues es un medicamento que estamos utilizando para corregir los medicamentos, bueno, que utilizaron para corregir los niveles de hemoglobina respecto a la anemia que tenía el paciente. También se le dio atorvastatina por el diagnóstico de dislipidemia
Y pues recordemos que las estatinas tienen efectos pleiotrópicos, como lo sería la actividad antiinflamatoria, antioxidante, mejorar la función endotelial y estabilizar la placa de ateroma, lo que nos podría traer pues efectos benéficos respecto a la insuficiencia cardíaca que tiene el paciente, evitar complicaciones y también respecto a la función renal. Ahora, si vemos otro medicamento que se dio fue el telmisartán, que es un ARA2, y pues se podría considerar que este es un buen medicamento tanto para el control de la hipertensión del paciente, de la nefropatía diabética y de la insuficiencia cardíaca que está presentando. Otros medicamentos que se le dieron fue el calcio antagonista manodipino, que es una dihidropiridina, y pues podríamos creer que se le dio para ayudar en la vasodilatación, mejorar la función renal, la tensión arterial y pues en parte también para evitar o disminuir la hipertrofia y el progreso de la hipertrofia cardíaca en su insuficiencia cardíaca. Otros medicamentos fueron el alopurinol y pues recordemos que este medicamento tiene como efecto disminuir la formación de ácido úrico al inhibir la xantina oxidasa. Ahora, este medicamento sabemos que el paciente ingresó con unos niveles normales de urea en sangre, pero pues bueno, hay que evitar un ataque agudo de gota, recordando también que el paciente pues se le dio furosemida y se le dio clortalidona, y ambos tienen este efecto adverso pues de aumentar los niveles de urea en sangre. Entonces, podríamos argumentar que se le dio el alopurinol a un paciente controlado, pues para evitar la complicación de que tenga un ataque agudo de gota. También recordemos que pues la función renal está disminuida. Y por último, la repaginida para el control de la diabetes. Recordemos que, bueno, vamos a ver próximamente que las glinidas pues pueden disminuir la hemoglobina glucosilada hasta en un 1,5%, pero debe de controlarse a su vez el nivel de glucosa porque al ser un secretagogo, que es un facilitador de la secreción de insulina, pues existe un leve riesgo, o bueno, no tan leve riesgo de hipoglucemia. Pero pues prácticamente esos fueron los medicamentos que se le dio al paciente en su estadía al hospital y pues podríamos debatir un poquito sobre ello. Ok, entonces nosotros lo que pues, le realizaríamos al tratamiento del paciente, tenemos que ver también que tiene insuficiencia cardíaca. Pues como ya se mencionó, de clase 2 de la NIJA, y esta clase pues pertenece, entra el estadio C, que es ya como tal sintomático, la insuficiencia cardíaca. Y pues aquí se puede ver que hay también los objetivos en esta clase de la NIJA y en el estadio C, es pues tratar como las comorbilidades que tiene el paciente y también para tratar ya como tal la insuficiencia cardíaca, pues. Por ejemplo, está tratar la hipertensión, alterar, o sea, bueno, alentar el abandono del hábito de fumar, también tratar las alteraciones lipídicas, que realice ejercicio y pues entre, ¿cómo se llama? Tratamiento no farmacológico, pues. Y como fármacos, pues serían los diuréticos, los IECAS, betabloqueadores, y antagonistas de los mineralocorticoides. También, por ejemplo, acá abajo dicen pacientes seleccionados, hidralacina, nitratos, digital y pues entre otros, ¿no? Ahora, la cosa es que, por ejemplo, este paciente no tiene insuficiencia cardíaca nada más aislada, sino que también tiene insuficiencia renal y tiene y hipertensión y diabetes. Entonces esto también complica como la, el uso de ciertos fármacos. Por ejemplo, aquí en la GPC nos dice que de una fiebre reducida,
debe utilizarse en los IECAS en combinación con los betabloqueadores, excepto etenolol o propranolol. Entonces, como este paciente tiene también insuficiencia renal, no se recomienda como el uso de los IECAS y de los arados, pero si hay ciertas, en la GPC, también en otra parte se menciona que sí se pueden utilizar juntos, pero esas ya son como otras consideraciones. Entonces, aquí lo que se utilizaría pues sería también el uso de un beta bloqueador como nebivolol, bisoprolol, metoprolol o carvedilol también se podrían utilizar. Y también el diurético que se utilizaría sería furosemida, si se le estaba dando, y como había mencionado mi compañero, no se utilizaría el diurético tiacídico, también porque pues el paciente presenta diabetes, ¿no? Y la furosemida también te abarca que se puede utilizar un diurético como tratamiento antihipertensivo por la tasa de filtración disminuida y pues también por la insuficiencia cardíaca. También otros como la hidralacina y el dinitrato de isosorbida se podrían utilizar como sustitución a los IECAS y arados. O también normalmente se utiliza los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, pero también en una parte de la GPC, ahorita lo vamos a ver, se nos dice que no se pueden utilizar cuando tienen la tasa de filtración menor de 30. Entonces, eso como complicaría pues las cosas. Por ejemplo, aquí nos dice que digamos, eso es para la hipertensión, ¿no? Ya estaba controlada, pero igual sería como más bien sustitución de fármacos. No se le podría dar la espironolactona para la insuficiencia cardíaca, pero igual tenemos el diurético, la furosemida, y pues tendríamos otros antihipertensivos y que se puedan utilizar en la insuficiencia cardíaca, como la hidralacina y el dinitrato de isosorbida. Y pasando al tratamiento como tal de la enfermedad renal crónica, en las guías de práctica clínica se da el tratamiento en caso de que el paciente tenga diabetes mellitus. En esta podemos encontrar que se realizaron algunos análisis con inhibidores de los canales SGLT2, en donde se analizaron 3 medicamentos que fueron la empagliflozina y canagliflozina y la dapagliflozina. En este se pudo observar que esos medicamentos van a ayudar a reducir la progresión de una nefropatía y van a tener un efecto similar en pacientes con enfermedades cardiovascular aterosclerótica o que tienen múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y aquí es importante recordar que pues la paciente tiene muchos factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Podemos recordar que tiene pues la misma diabetes, tiene hipertensión, hay dislipidemia, además de que pues como tal la paciente ya cursa por una enfermedad como lo es la insuficiencia cardíaca y que tiene una estenosis aórtica moderada. Entonces, este tratamiento con los inhibidores de los canales SGLT2 puede ayudar a reducir el riesgo de una progresión de una enfermedad renal, aunque tenemos en cuenta que pues, la paciente como tal ya lo tiene. Y pues este tratamiento sería la empagliflozina para la diabetes. El IECA o el ARA2, esto es un poco complicado debido a que como la paciente también tiene hipertensión, en las guías de práctica clínica se menciona que se recomienda tratar a pacientes adultos con diabetes e hipertensión con una combinación de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor de angiotensina, que puede ser en monoterapia o puede aplicarse con 2 fármacos. También pues se sugiere que es administrar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de este receptor en los pacientes con diabetes tipo 2.
Aquí, como se me han mencionado a mis compañeros, se menciona muchas veces que YECA y ARA2 no pueden administrarse a pacientes que tienen una tasa de filtrado menor a 30. Sin embargo, como lo pudimos ver en el algoritmo número 2 que presentó nuestro compañero Alejandro, se menciona que se debe de tomar algunas medidas y ser muy cautelosos con el uso de estos fármacos. Sí es un poco complicado utilizarlos, pues debido a que está contraindicado como tal en una tasa menor a 30, pero pues las guías como que se contradicen un poco, entonces menciona que sí se puede usar, pero de una manera un poquito más cautelosa. Entonces, el tratamiento que se le daría a esta paciente, pues podría ser utilizar un YECA o un ARA2, que en este caso pueden ser o captopril o losartán. Ok, la paciente, para recordar, también tiene una dislipidemia, entonces por lo tanto se deben administrar estatinas, que las mismas guías de práctica clínica mencionan que se recomienda dar este tratamiento con estatinas a una dosis estándar en pacientes, como lo mencionaron también, con enfermedad renal crónica de más de 50 años o que menores de 18, pero que tengan factores de riesgo cardiovascular. Aquí pues nuestra paciente entra en la categoría de mayores de 50 años con una enfermedad renal crónica. Ese tratamiento es para disminuir la presentación de eventos cardiovasculares. Como recordamos, igual pues la paciente tiene muchos factores de riesgo. Y se recomienda iniciar tratamiento también con estatinas en pacientes que tienen una tasa de filtrado menor a 60. Y se sugiere un tratamiento con estatinas también en pacientes con una enfermedad renal crónica y una tasa de filtrado glomerular mayor a 60 en caso de que tengan 50 años o más o factores de riesgo cardiovasculares. En este caso, pues la estatina elegida sería la atorvastatina. Ok, ahora pasando al tratamiento de la anemia, aquí también es realmente muy importante tomar en cuenta muchas cosas, que las guías mencionan que se pueden dar 2 tratamientos. Se pueden dar los estimulantes de la eritropoyetina, que en este caso pueden ser la darbepoetina. Las guías mencionan que en pacientes con enfermedad renal o en un estadio de nefropatía diabética y con una concentración de hemoglobina menor a 10, se debe individualizar la decisión de iniciar el tratamiento con estos agentes. Esto se debe de tomar en cuenta con la hemoglobina, dependiendo de las concentraciones que haya, cómo se da la respuesta a un tratamiento oral, por ejemplo, y pues los riesgos, también tomar en cuenta los riesgos que se puedan tener al dar el tratamiento con la darbepoetina y pues la presencia que tenga de síntomas que sean por la anemia. Y ya pasando al hierro, también las guías mencionan que se debe preferir el tratamiento con hierro intravenoso, que en este caso sería el hierro Dextran, en pacientes con enfermedad renal crónica que requieran en suplementación debido a presentar una menor cantidad de eventos adversos. Pues nos puede ayudar más porque no va a presentar, como ahí lo menciona, algún efecto adverso, tomando en cuenta que pues el paciente tiene realmente muchas enfermedades, entonces es un poquito difícil tratarlo. Y se sugiere que este tratamiento con el hierro intravenoso sea en pacientes con una enfermedad renal crónica si la saturación de la transferrina es de menor a 30% y la ferritina es menor a 500. Sin embargo, aquí la paciente cumple con la ferritina menor a 500, pero su saturación de transferrina es de 33. Entonces, es muy poco, pero pues aquí queda a criterio pues ya de cada quien, porque sí es un poquito complicado debido a que ambos tratamientos son posibles en cierto punto y pueden no ser lo mejor. Tiene sus pros y sus contras ambos tratamientos para la anemia. Y pasando ahora al tratamiento para la gota, se utilizaría un inhibidor de la xantina oxidasa, que es el allopurinol. Se debe de ajustar de acuerdo a la función renal y no se recomienda en casos agudos o en casos de hipersensibilidad.
Aquí hay un pequeño como esquema del tratamiento de un paciente con un diagnóstico de gota. Para empezar, aquí pues podemos seguirlo. Nos menciona que el paciente con gota y nos manda a un ataque agudo. El paciente como tal sí ha tenido ataques agudos, sin embargo, en este momento que estamos tratando, el paciente no presenta un ataque agudo, pero se menciona que los ha tenido. Entonces pasamos a que no nos encontramos en un ataque agudo y ahí es cuando ya se debe investigar acerca de la creatinina sérica, la depuración de creatinina, todo lo que tenga que ver con su función renal. Además de que también debemos de revisar o tomar en cuenta si se amerita un tratamiento para disminuir los niveles de ácido úrico. Y pues la paciente, si podemos recordar, se menciona que tiene altos niveles de ácido úrico y pues lo mismo de sus crisis gotosas ocasionales. Entonces, dado que esto pues sí lo presenta la paciente, pasamos ahora a iniciar con allopurinol de acuerdo a su función renal. Como les mencionaba, el allopurinol se debe de manejar de acuerdo a la función renal que la paciente tenga, por lo tanto debe estarse ajustando y también debe estar en mucha observación para hacer estos ajustes. Pero pues se menciona que las dosis máximas es de 900 miligramos por día y debe ser también una profilaxis con la colchicina de 0.5 miligramos al día como una dosis inicial. Y bueno, este sería nuestro caso clínico. Muchas gracias.